es un trabajo emocional muy fuerte también. El actor se tiene que cuidar mucho con los papeles que hace, porque así como puede haber papeles, vamos a llamarles simples, como de comedia o cosas así, hay papeles también muy fuertes, donde si no sabemos separar, sí puede llegar a afectar tu vida, ¿no? O sea, ¿cuántas historias no escuchamos de actores de Hollywood que fue tan fuerte el papel que hicieron que duraron, no sé, en depresión, o ha habido casos hasta más fuertes, ¿no? Entonces el actor sí se tiene que cuidar mucho esa parte, pero la magia o como en mi experiencia para poder proyectar eso, porque una cosa es aprenderte el texto totalmente, aprenderte el libreto, aprenderte tu trazo, que es a donde te tienes que mover, cuando tienes que entrar, cuando tienes que salir. Tú tienes que entender la historia y tienes que entender el personaje que estás haciendo. El personaje que estás haciendo no es alguien que no existe, tiene que convertirse en una persona real. Tienes que hacer un trabajo que se llama creación de personaje, donde aunque el libreto no te diga el pasado de esta persona, por ejemplo, tú lo tienes que imaginar o tú lo tienes que crear para que tú puedas entender el personaje que estás haciendo y le des vida. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes porque bueno, hoy tengo una invitada muy especial y les voy a decir por qué especial. Primera, porque es mi sobrina. Y sí lo comparto porque cuando ves el crecimiento de alguien y ves cómo ha crecido a nivel profesional, pues te sientes orgullosa y hay que sentirnos orgullosos siempre de las personas que tenemos cerca de nuestra familia. Y qué mejor que presentar a mi queridísima sobrina Mariana Mancillas, que viene desde la producción La Fortaleza, que ya estaremos ahorita explicando qué es esta producción. Bienvenida, Mariana. Hola tía, muchas gracias por la invitación. No, al revés. Yo quise dar esta introducción porque a mí me encanta hablar del arte y creo que en la familia, y estaremos tú y yo de acuerdo, estamos muy relacionadas en la parte artística, tenemos compositores en la familia, escritores, poetas, unos medios locos, otros que nos encanta aquí estar en los podcasts, pero siempre en contacto con esta parte de arte y en la parte de la sensibilidad. Y yo creo que dentro de lo que cada uno hacemos, pues ponemos todo nuestro empeño, nuestro coraje para mostrar lo mejor o la mejor versión de nosotros. Y yo veo, Mariana, que tú empezaste, bueno, independientemente de la carrera, porque ella es contador público, que nada que ver con lo que ahorita también está haciendo, que también trabaja como contadora, pero como cuando tú tienes esta parte que te inspira, puedes llegar a hacer esto. Y yo vi que empezaste desde chiquitita en esta parte de hacer obras, desde chiquita haciendo obras musicales y obviamente experimentales. Platícanos cómo ha sido todo este proceso, Mariana. Claro que sí. Pues como ya lo dices, en la familia lo traemos, aunque lo neguemos o no sepamos de dónde viene. A mí me empezó a gustar muchísimo todo esto de la actuación gracias a mi hermano mayor. Él empezó a meterse a talleres de teatro cuando nos llevaban de chiquitos a cursos de verano, y había la opción del taller de teatro. Entonces yo me acuerdo que él entraba y nos platicaba y todo, y a mí me empezó a llamar la atención. Y ahí fueron mis primeros acercamientos al teatro. Y ahí fue donde, pues no sé, como que me llamó, me enamoré, me encantó la experiencia y pues chueco derecho lo he perseguido a lo largo de mi vida, pero lo he estado practicando más últimamente. Porque, pues bueno, yo estudié una carrera y estuve con otros temas y si bien esta parte la tenía, pues como alejada, tuve oportunidad de tener más acercamientos y de ya hacerlo ahora sí que como otro trabajo, como ya full time. Entonces sí el estar en contacto con esto y el
poderlo aprovechar ha sido muy satisfactorio para mí. Sí. Y es difícil, yo me imagino, porque viniendo de una carrera que pues son 2 más 2 son 4 y esta parte ortodoxa de los contadores, de que no ves más allá de los números y de realmente de lo que es estadísticas, probabilidades, costos y todo lo que llevan ustedes. Y de repente, esta parte que es la parte creativa, que es totalmente diferente, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que hay personas que utilizan más un hemisferio que otro, ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo me queda claro que es la parte analítica, ¿no? Y esta parte creativa que es donde se trabaja el hemisferio derecho, que también está ahí dentro de ti, ¿no? Y que dices tú, pues sí lo dejé, pero yo me acuerdo hace muchos años que cuando tú estabas chiquita junto con tus primos, ¿verdad? Hacían pequeñas obras de teatro, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues cada quien agarraba su personaje como si realmente así fuera a ser, ¿no? Y cómo a través de esto, donde dices tú, mi hermano me llevó, porque a él también le encanta, ¿sí? Pero dentro de todos los que estuvieron ahí en estas escenas, en estas obras, la única que quedaste fuiste tú. ¿En qué momento decidiste continuar o volver a retomar esta parte de las obras de teatro? Porque es en donde te has enfocado, ¿no? Sí, en teatro, en actuación para teatro. Al principio para mí era como un hobby, pero al mismo tiempo pues me llenaba mucho. El primer acercamiento fue también con mi hermano, parte de la familia de artistas que tenemos. Mi tío tenía una escuela de música y mi hermano se acerca para ver si puede empezar un taller de teatro gratis, o sea, sin él para hacerlo también como hobby, porque también le gusta mucho, y pues para divertirse. Entonces, ahí invitan a los alumnos de la escuela, el que se quiera unir, era totalmente gratis, era un taller opcional. Y yo no estaba en la escuela en ese momento y mi hermano me invita y me dice, ¿no te quieres unir? Y pues siendo teatro dije, va. Y fue como mi primer acercamiento desde cuando estaba muy chiquita, como que lo volví a retomar. Y fue una experiencia padrísima. Con todo y que no era nada profesional, nada de eso, o sea, simplemente volver como a ese ámbito con mi hermano, que fue quien me lo enseñó, por así decirlo, en ese tiempo. Conocí nuevas personas que sin ellos también conocer el teatro también se empezaron a enamorar de este arte. Y así entre nosotros y con nuestro trabajo y nuestros ahorros y con todo nosotros mismos hicimos la obra, la produjimos, nos presentamos y fue un proyecto muy bonito porque igual, si bien no fue en una escuela como tal de actuación, fue un proyecto muy, muy bonito, o sea, fue hecho por nosotros, nos divertimos mucho y fue como de familia, de amigos, pero para mí siempre ha sido como lo que más me llama la atención, o sea, y a pesar de que no era como una escuela formal o profesional, para mí sí era como ya no era tanto un hobby, o sea, ya era algo más formal. Y a partir de ahí fue cuando empecé a perseguirlo, cuando empecé a decir, ya quiero entrar a alguna escuela, algún taller, algún curso, y fue a partir de ahí, eso fue hace como 15 años, más o menos, sí, ya rato. Sí, no, pues ya bastante. Pero, ¿cuáles son las aptitudes? Porque debes de tener ciertas aptitudes que debe de tener una persona que se dedica a esto. Sí, pues principalmente bueno, yo lo veo así, ¿no? Como el gusto, el amor a hacerlo, porque al final de cuentas no es como, híjole, me voy a oír muy, no sé, porque, por ejemplo, si estudias una carrera y al final no te gusta, bueno, aprendes a hacerlo y lo haces, ¿no? Y puedes cumplir, pero la actuación no es así, o sea, en la actuación como el arte es algo que te llama y que lo amas, ¿no? Entonces, principalmente es eso. Eh, Tienes que ser una persona muy abierta, muy creativa, muy comprometida, muy disciplinada
y pues con muchas ganas de aprender todo el tiempo. O sea, el actor se está preparando todo el tiempo, todo el tiempo. Tengo mis maestros que tienen 40 años dedicándose a esto y a la fecha siguen yendo a cursos, se siguen preparando, siguen tomando clases con maestros. O sea, es como, ahora sí como dicen, ¿no? Como el doctor que siempre está aprendiendo, el actor también, y siempre tiene que estar mm, como en constante entrenamiento, o sea, porque es una disciplina muy, muy demandante también. Sí, y además aprenderte los diálogos, ¿no? Que no es nada fácil. No te puedes equivocar en un teatro porque no estás leyendo el teleprompter, ¿no? O sea, realmente estás ahí con toda ahora sí que tu mente y tu concentración en lo que estás haciendo. Pero lo que a mí me encanta de ver el teatro es cómo la manera en que expresas, ¿no? Cómo te metes en el papel, o sea, cómo llegas tú a ese punto en donde te metes en ese papel para poder proyectar lo que estás haciendo. O sea, ¿qué vives emocionalmente? Es un trabajo emocional muy fuerte también, o sea, se cuida mucho, el actor se tiene que cuidar mucho con los papeles que hace, porque así como puede haber papeles, vamos a llamarles simples, como de comedia o cosas así, hay papeles también muy fuertes, donde si no sabemos separar, sí puede llegar a afectar tu vida, ¿no? O sea, ¿cuántas historias no escuchamos de actores de Hollywood que fue tan fuerte el papel que hicieron que duraron, no sé, en depresión, o ha habido casos hasta más fuertes, ¿no? Entonces, el actor sí se tiene que cuidar mucho esa parte, pero la magia o como en mi experiencia para poder proyectar eso, porque una cosa es aprenderte el texto totalmente, aprenderte el libreto, aprenderte tu trazo, que es a dónde te tienes que mover, cuándo tienes que entrar, cuándo tienes que salir. Tú tienes que entender la historia y tienes que entender el personaje que estás haciendo. El personaje que estás haciendo no es alguien que no existe. Tiene que convertirse en una persona real. Tienes que hacer un trabajo que se llama creación de personaje, donde aunque el libreto no te diga el pasado de esta persona, por ejemplo, tú lo tienes que imaginar o tú lo tienes que crear para que tú puedas entender el personaje que estás haciendo y le des vida. Porque no te pueden nada más, o sea, si ya alguien llega y te dice una mujer de 35 años, casada con 3 hijos, ok, pero ¿cuál es la vida de esta persona, no? O sea, cómo fue su vida anteriormente, cómo es su vida actualmente, cómo conoció a su pareja. O sea, si el texto no te está dando todas estas cosas, tú puedes hacer tu creación y platicarla con el director y proponer y decir, bueno, yo creo que esta persona es así, y ya el director te va diciendo me gusta o no, sabes que él creo que tiene un poquito más de este lado. Entonces tienes que conocer al personaje para poderlo interpretar y para poder proyectar lo que el personaje quiere decir en la obra. No es nada más, aunque la gente pueda pensar así, no es nada más aprendértelo o tampoco es que la gente diga, no, es que ya nomás lo leen y ya le salen, no, es un entrenamiento, o sea, realmente es un entrenamiento. Hay gente que tiene más facilidad que otra, como en la música, como en otras cosas, pero al final de cuentas es un entrenamiento y como dicen, la disciplina es lo que forma a cualquier artista. No es hoy ensayo, mañana no, hoy entreno, en 3 días no, o sea, es un trabajo constante para poder lograr transmitir lo que el personaje necesita y lo que la obra necesita que se transmita. Claro, porque yo me imagino que cuando te dan el texto, ¿sí? Y tú estás leyendo a tu personaje, me imagino que habrá personajes con los que no resuenas y que dices tú, ¿cómo voy a expresar esto? O a lo mejor también ahí entran este tipo de creencias que tenemos, hablando de lo que ahorita vamos a hablar acerca del proyecto que tienes, que se me hace muy bonito, que a lo mejor dices, es que esto no checa conmigo, no voy con esta ideología, ¿no? Y yo creo que habrá momentos en que hay esta parte de conflicto donde dices, ¿cómo le voy a hacer que tengo yo que proyectar esto, que tengo que expresar esto, que lo tengo que vivir, que lo tengo que sentir, porque así es, ¿no? Sí, Vibrar lo que estás haciendo, porque es cuando tú vas, yo como espectador, y tú ves al artista cuando está llorando, cuando está en un drama, y te conectas con el drama, dices, wow, esta persona realmente lo está viviendo. Pero yo me imagino que hay momentos en donde a lo mejor no lo estás viviendo y
qué es lo que pasa contigo, o sea, qué es lo que sucede por la mente de ustedes, que decir, ahora qué hago, ¿no? Sí es complicado, o sea, sí hay personajes que te dan y que dices, no tengo nada en común con este personaje, ¿no? Y eso pasa mucho cuando vamos y hacemos audiciones, casi siempre vamos y decimos, quiero este personaje, ¿no? Porque es el que más te gusta, el más divertido, es el principal. Dices, ya sé cómo lo voy a hacer. Y terminan dándote uno totalmente diferente a lo que pedías, ¿no? O sea, y llega un punto donde no sabes cómo le vas a hacer para conectar. Y es un trabajo hacerlo. Es también, independientemente de lo que dije anteriormente, también es un trabajo de darte permiso y conocer nuevas formas. Y, por ejemplo, si es algo que nunca has experimentado o que no sabes cómo conectar, es investigar. También mucho es eso. Es como, me tocó, por poner un ejemplo, ¿no? Una doctora que trabaja tal día, o sea, todas estas horas. Entonces, ok, yo no sé eso, pues a lo mejor voy y busco, ¿no? O sea, o trato de entrevistar a un Claro. doctor o algo así para conocer cómo son sus vidas, cómo son sus rutinas, como eso también es parte del trabajo del actor, sobre todo cuando tienes este conflicto en los personajes de decir, bueno, cómo se comportaría o qué cosas haría. Entonces, aunque tú no tengas esa afinidad, el conocer y el investigar también te ayuda mucho a que tú puedas entender y hacer ese trabajo de creación de personaje. Claro, no, bueno. ¿Y qué diferencia hay, Mariana, entre el teatro experimental y ya una producción? O sea, porque me imagino que hay una línea muy, muy grande, sí, de diferencia entre el teatro experimental, que es donde hay mucha gente que está explorando esta parte del arte, del teatro, y habrá ya las producciones que son más grandes, ¿sí? Pero ¿cómo podrías tú definir un teatro experimental y una producción? Bueno, para mí los dos son como muy, muy valiosos. Uno no le quita al otro porque incluso el teatro experimental, aunque veamos algo pequeño o una producción pequeña o no la más grande escenografía o cosas así, aunque no puede llegar a ser tan vistoso, el trabajo del actor es igual de comprometido que el de una producción de mucho, mucho dinero, ¿no? Por así decirlo. Si bien, como el nombre lo dice, experimental, pues es toda esta parte que están tocando, que están experimentando, que están, pues, explorando nuevos horizontes o viendo cómo podría ser un teatro que le pueda gustar al público. Desgraciadamente estamos en una ciudad y un país, tal vez en la Ciudad de México sí es más apreciado el teatro, pero realmente aquí en Guadalajara no mucho. Y también se busca cada vez eso, ¿no? Que se busca que la gente le guste ir al teatro, vaya más al teatro. Y a veces si hay producciones que no son tan vistosas o tan grandes, pues la gente no le llama la atención. Pero en sí el trabajo es igual de apreciado. Ahora, una producción precisamente es eso, hablamos ya de temas de gente comprometida, de dinero, de patrocinios, de ya gente más profesional, ya se les paga por su trabajo, ya hay más compromiso, más ensayos, o sea, mejor preparación, ya no hay tanto margen de error, o sea, si antes una producción, no sé, escolar, vamos a llamarla así, les toma 6 meses, 7 meses hacerlo, bueno, una producción profesional tiene que ser en menos tiempo, o sea, precisamente para reducir costos, si le estás pagando a gente pues, que sea más profesional, ¿no? Entonces, una producción lo que busca es, si bien hacer un muy, muy buen trabajo, o sea, pero incluyendo todo, ¿no? Aparte del trabajo de los actores, es un trabajo de escenografía, de música, de un buen teatro, de un buen sonido, hay muchas cosas detrás de todo, de una producción que uno a veces no se imagina. Y una producción busca eso. ¿Para qué? Para que el público le interese ir y pues se enamore del teatro igual y empiecen a apoyar el teatro, sobre todo aquí en Guadalajara, que no es muy,
visto por mucha gente. Sí, pero creo que ya poco a poco se está abriendo más, ¿no? A poder tener esta opción, porque igual mucha gente dice, ¿qué hago los sábados? ¿Qué hago los domingos? Pues ve al Teatro de Gollado, o sea, Ujú. de hecho, de hasta ir a ver una sinfónica, ¿no? Entonces, creo que sí nos tenemos que educar y educar es aprender porque siempre hay un aprendizaje cuando vas a una obra o cuando vas a ver a la sinfónica o una cantante, a lo mejor de boleros, que no es muy conocida, pero hay que impulsar el arte. Creo que estamos en una época en donde si no impulsamos y a las nuevas generaciones, pues estamos perdidos. Es la única manera de rescatar muchos valores que se han perdido, de rescatar a muchas adicciones que también hay, ¿no? Entonces, es una manera también de expresar, ¿no? Y por eso voy por el tema que vamos a tocar acerca de la producción que tienen ustedes. Esta producción que tengo entendido que se llama la producción Fortaleza, ¿verdad? Y con este proyecto de esta obra que tú me platicaste, que empezó o que fue muy famosa en los años 70, ¿no? Entonces, esta obra se llama El Show del Terror de Rocky. Entonces, cuando dije, ok, del terror, yo dije, pues me imagino que ha de ser de miedo, ¿no? Entonces, bueno, ya me platicó Mariana que es una sátira. Entonces, realmente, platícanos de qué se trata esta obra y cuál es la propuesta de esta obra en relación también a los años 70. Ujú. Es, bueno, para todos los amantes del cine y del teatro, es una obra de culto. Se convirtió en una obra de culto, es un musical. Se llama El Show de Terror de Rocky. Está basada en la obra escrita por Richard O'Brien, que toca temas como te platicaba, si bien de sátira, hace mucha alusión a las producciones de terror y de ciencia ficción de los años 70, de una forma en sátira. Toca temas que para los años en los que se hizo eran muy, muy, muy sensibles, que habla de la homosexualidad, de la bisexualidad, de los transvestis. Entonces, juega con todos estos temas dentro de este mundo que él crea de ciencia ficción. Entonces, es una obra, como bien dicen, sin pies ni cabeza, pero es demasiado, no sé, como muy, muy fuerte, pero muy, muy bonita. O sea, al final de cuentas, el tema principal es el amor. Es el amor y la aceptación. La aceptación a que todos somos diferentes y que a veces podemos ser los raros o, y a veces los otros pueden ser los raros. O sea, estamos en un mundo con muchas clasificaciones, desgraciadamente, y eso es lo que esta persona como que trató de atacar, ¿no? O sea, como todos nosotros los raros vamos a hablar y vamos a hacer una fiesta, un desmadre. y ese es el tema principal que toca. Habla de para no dar spoilers, pero la sinopsis es una pareja recién comprometidos que por una falla en su carro llegan a un castillo a pedir ayuda, y es el castillo del doctor Frankenfurter, que los invita a pasar ahí la noche y también los invita a ver su más reciente creación, que es Rocky. Este doctor crea al hombre perfecto para él, que es un hombre musculoso, pues básicamente lo crea para que sea su pareja. Y él lo crea porque lo quiere crear que sea perfecto. Entonces, es como todos estos temas, aquí entra como el terror, por así decirlo, en forma satírica, ciencia ficción, claramente, y cómo estas dos personas, que si bien son los normales, al momento de ellos entrar a este mundo de fantasía, ellos se vuelven los raros, Claro. porque ellos no son parte de todo este ámbito y todo este ambiente Diversidad. y de esta diversidad. Entonces, la verdad es que ver cómo se desarrolla la obra para estos dos personajes es muy divertido.
Entonces, es una obra muy, muy rara. Mucha gente le va a llamar rara porque, como bien, no tiene ni pies ni cabeza, pero es una obra mundialmente reconocida. Se hace constantemente en Europa, en Londres, que es donde inició. Se hacen fiestas temáticas. En muchas fiestas temáticas lo que hacen es proyectan la película y la gente, el público se va ambientado de los personajes de la película y se meten al show. En las obras de teatro también se busca incluir al público. Es como un poco de romper la cuarta pared, que es cuando el actor voltea a ver como al público y en ciertos puntos lo hacen parte al público de la obra. También es una experiencia muy, muy padre para el público. No, claro, la parte confrontativa, ¿no? Yo me También. imagino, porque tú vas como público y tú dices, bueno, se me está haciendo fuerte, ¿no? O sea, quiero como puntualizar, fíjate, en los años 70, obviamente yo te estoy hablando porque pues soy más o menos de esos años, ¿verdad? Entonces, en esa época, hablar de esto, pues un tabú. Es un tabú terrible. O sea, hablar de si tenías un hijo homosexual, pues claro que lo ibas a callar, porque qué vergüenza, ¿no? Cuando hoy, por fin, hay esta parte en donde hay esta libre expresión, ¿sí? Por eso hablamos de la diversidad de géneros. Entonces, todos hablan y todos se expresan y todos son válidos, aunque nos guste o no nos guste a unos, pero siempre hay que apoyar esta parte de diversidad. Cuando tú dices, estos personajes que se meten, que se supone que son los normales y después son los raros, ¿qué quiere decir? Yo así interpreto que a veces nos cuesta tanto trabajo a los seres humanos cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra visión de vida y saber que hay algo diferente y no por ser diferente quiere decir que sea bueno o malo. Exacto. Desde ahí estamos ya dando una calificación o estamos juzgando algo sin saber y sin conocer. Entonces, qué padre que hoy se vuelva a repetir esto en esta época en donde hoy pues está esta parte donde todo mundo podemos expresar, podemos hablar, en donde a lo mejor vamos a poder entender más. Pero si aparte como público vas a participar, yo creo que ahí es donde la gente dice, a ver, vamos a ver realmente si estás tan abierto o no estás tan abierto, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Pero la interacción entre el público y ustedes, ¿qué deja? Ahí lo que se busca precisamente es, entre más interesado esté el público en la obra, quiere decir que la obra está teniendo éxito, ¿no? Por así decirlo. A final de cuentas, estamos presentando un tema muy complejo y donde se busca que el público se sienta cómodo. Incómodo, pero al mismo tiempo cómodo. O sea, que lo esté disfrutando, que se la esté pasando bien. Y al momento de tener estas pequeñas interacciones, ayudan a que el público se pueda empezar a sentir más a gusto y a que pueda entrar en este mundo de ciencia ficción y de temas que si bien a veces no nos gusta hablar de ellos, existen, son reales y como dices, no porque sean diferentes son malos, al revés. Entonces, eso es lo que se busca también, que el público esté demasiado enganchado con la obra para bien y que le guste y eso hace, o sea, si el público está participativo y energético y divertido, la obra se levanta totalmente. Claro. Porque no es una obra donde se necesita mucho el apoyo del público. Bien. Ok, Mariana. Bueno, yo me imagino que todo esto, pues obviamente vamos viviendo a través de esto, todas las emociones, ¿no? Y también tú, qué tantas emociones vas viviendo. Y a mí me encantaría hacer una dinámica a base de unas preguntas, porque es importante también que conozcan esta persona que eres y que cómo a partir de lo que eres, de tu esencia, vas a hacer un gran trabajo, que me queda claro porque yo he visto varias obras que tú has hecho, Gracias. y cómo vas a proyectar, porque yo creo que cada actor tiene su propia esencia, cada actor deja
esa personalidad en ese escenario, porque cada uno le imprime la historia que llevamos dentro. Sí, definitivamente. Okay. Bueno, Mariana, siempre hago una dinámica y creo que hoy vamos a hacer un cambio a esta dinámica para poder conocer más acerca de la persona que está aquí al lado, que es mi invitada. En este caso es mi sobrino y como yo no quiero hacer trampa, como buscando ver qué pregunta voy a hacerle, entonces vamos a hacer un juego muy divertido, ¿sí? Que vamos a poner el juego de las cartas, ¿sí? Entonces, en este juego es el arte de expresar. Entonces, ¿qué manera de expresar a través de esta carta, que es el tema que hemos estado tocando aquí? Entonces, yo te voy a pasar estas cartas, las vas a revolver, ¿sí? Y las vas a poner en la mesa, las vas a extender con tu mano derecha y vas a tomar 5 cartitas, me las pasas y yo te hago las preguntas. Va. ¿Qué tal? ¿Sale? Sí. Uh-huh. Ok, ahí va. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción con las preguntas. Vamos a ver. La primera pregunta. ¿Qué te gustaría reconocerte a ti misma? Mi disciplina. ¿Qué es lo que más te gusta de la disciplina? Me considero una persona demasiado... Es mucho mi amor a este proyecto y en general el arte y el teatro, que mi compromiso es muy grande y por lo tanto a mí me interesa que salga bien el proyecto y que yo crezca con cada proyecto. Entonces, para mí lo más valioso es la disciplina. Si tú eres muy disciplinado, esto aplica, supongo, para todo en la vida. A mí me ha funcionado mucho aquí. Entonces, hay un refrán, como dicen, que disciplina mata talento. Puedes tener el talento que sea, pero la disciplina siempre va a ir sobre eso. Entonces, me gusta mucho mi disciplina. Estoy de acuerdo contigo. Ahí va la siguiente. ¿Qué hay en tu vida que te cuesta trabajo aceptar? Relacionado al teatro, a veces me cuesta aceptar que no soy la mejor cantante, pero ahí vamos. Pero le echo ganas. Pero le echo ganas. Ok, lo que importa es el feeling. Así es, eso Bien. sí. Ok. ¿Qué harías de otra forma si supieras que nadie te va a juzgar? Esto es muy importante Claro. en el teatro. Por supuesto. Cuando das el paso de meterte y de que no te importe nada, ahí es cuando realmente empieza a suceder la magia. Entonces, incluso a muchos actores todavía nos puede pasar que nos podemos sentir juzgados al momento de intentar algo, de crear algo, de decir, estaré loco o será de esta manera, cuando el chiste es atreverse, intentarlo y sin importar lo que nadie piense. Incluso no solo en el grupo en el que estés, con familia también. O sea, hay mucha... En el mundo de los actores y de las actrices es una carrera muy juzgada porque no cualquiera lo entiende o no muchos familiares lo aprueban o te apoyan. Incluso tu familia directa te van a decir, bueno, sí, es tu hobby, pero ¿cuál es tu carrera real, no? O sea, y es muy complicado cambiar esa mentalidad. Entonces, y mucha gente no se atreve también por eso, por el tema de ser juzgados. Así es. Y aquí sí es atreverse realmente a lo que tú quieras, ¿no? Que viene, yo creo que ahí también en conjunto con la disciplina, ¿no? Porque la disciplina te lleva a defender
lo que realmente te gusta, Ujú. ¿verdad? ¿Qué puedes hacer el día de hoy que no eras capaz de hacer hace un año? Atreverme a ir a castings. Bien. Sí, para este casting me preparé mucho. Fue un casting abierto. Fueron más de 100 personas. Hubo gente que vino de otros estados. Fue un casting muy importante aquí en Guadalajara, yo creo. Y haber sido seleccionada fue muy Claro. importante y muy reconfortante y gratificante. Bien, qué padre. ¿En qué situación agradeces haber escuchado a tu intuición? No, pues en todo momento de perseguir el sueño, porque como hablábamos del sentirse juzgados, creo que a mí algo que me pasó mucho cuando recién empecé con este hobby slash ahora me gustaría verlo como carrera, era mi edad, porque yo me ponía esa limitante. Claro. Yo me sentía que ya estaba muy grande y pues que ya no. Y aún así me atrevía. Y sí, o sea, era de las más grandes o incluso la más grande del grupo, pero eso nunca me... Al principio sí me costaba trabajo, ya entrando y viendo que eso era lo que yo realmente amaba, ya no me importó. Entonces esa limitante se fue. Pues qué maravilla, porque cuando conectamos nuestra intuición con nuestra mente, podemos lograr lo que queremos. Porque a veces les digo, la intuición es como el Pepe Grillo, ¿no? El Sí. Pepe Grillo que te viene diciendo, esto es lo que tienes que hacer, y es lo que menos haces, porque vienen estos bloqueos mentales, el cual no te permiten hacer lo que te gusta por todas las razones y justificaciones que nosotros nos ponemos. Ujú. Y qué padre que tú te estés dando la oportunidad de quitarte todos estos estereotipos, todas estas situaciones que tienen que ver con juzgar, que tienen que ver con creencias, que tienen que ver con tabús, ¿no? Vivimos con muchísimos tabús, Ujú. Mariana, ¿no? Y sí creo definitivamente que un artista se tiene que atrever a todo sin sentirse juzgado, porque por eso están. Entonces, si realmente queremos ver una obra en donde va a haber algo que no nos gusta, que nos va a ocasionar a lo mejor shock, pues entonces no vayas con este afán de juzgar, sino de ver el trabajo profesional que están mostrando cada uno de los artistas que están parados ahí para expresar lo que llevan cada uno dentro. Ujú. Mariana, si me pudieras decir en 5 palabras, ¿qué te llevas de este programa Sanando desde el Corazón? ¿Qué sería? Pues en 5 palabras. Dígame 5 palabras. 5 palabras que hemos aquí mencionado bastantito. Bueno, primero compartir, porque es como compartir mi historia, la historia de mis compañeros, la historia del teatro en Guadalajara y de compartirlo con la gente para que vean que es una de las disciplinas del arte más bonitas. La disciplina, talento, el atreverse y me falta una, ¿verdad? Y amor. Ok. Amor a lo que haces. Bien, Mariana. Pues muchísimas gracias. Quisiera que nos dijeras cuándo va a ser la obra, cuáles son los horarios de la obra, dónde pueden comprar los boletos para que se acerquen las personas y de veras vayan, atrévete, quítate muchísimas cosas que a veces traemos en la cabeza que nos limitan realmente a veces a experienciar cosas que ni siquiera sabemos que existen y que son imaginables. Claro que sí. Bueno, la producción, como ya lo dijimos, es de La Fortaleza. La obra la vamos a presentar el sábado 9 de noviembre en el Teatro Galerías, con 2 funciones a las 5 y a las 8:30. Y los boletos los pueden adquirir directamente en la taquilla o por boletia.com. Ok, bien. ¿Tendrás alguna otra información, tus redes sociales o dónde más te pueden localizar? Las redes sociales, bueno, mis redes sociales estoy en Instagram como Mariana Mancillas 89. Las redes sociales de la obra es el show de terror de Rocky GDL y lo de La Fortaleza es La Fortaleza Academia de Artes,
para que lo sigan. Ahí estamos poniendo todos los eventos que estamos teniendo. Ahorita tenemos esta obra, pero vienen muchos más proyectos en puerta. Entonces, para que nos acompañen a todos esos. Bueno, no se te olvide que este 9 de noviembre te espera una obra y este show del terror de Rocky. Así que no hay que perdernos. Muchísimas gracias, Marianita. Muchas gracias, tía. Quiero mucho. Yo también. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Sanando desde el Corazón.